La Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó un informe sobre la situación de derechos humanos en Colombia. Lo hicieron después de una visita que hicieron a ese país en 2024. Y cuando uno lee el informe, simplemente, si ustedes ven conclusión, dice, el informe concluye que la persistencia del conflicto armado ha generado un orden social violento en diversos territorios de Colombia, donde la vida humana ha sido despojada de valor y las relaciones sociales se han estructurado en torno al miedo, la coerción y la exclusión. Esto es solo una parte del informe. Para hablar sobre lo que contiene el informe y sobre las medidas que se toman para buscar soluciones, nos acompaña José Luis Caballero Ochoa. Él es presidente y comisionado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es además el relator para Colombia. Muchas gracias, presidente Ochoa, por estar en Directo USA. Vamos primero con el informe, con lo que ustedes encontraron visitando el territorio. Si uno lee estas frases, lo que encontraron es verdaderamente preocupante. Es preocupante y le agradezco, Juan Carlos, por la oportunidad de la entrevista. Mire, es preocupante porque nosotros tenemos una visita en lugar, in loco se llama, de todo el territorio para advertir una situación de violación a derechos humanos o una situación de la situación en general, perdón que sea redundante, de los derechos humanos. Y el Estado de Colombia pues había acordado con la comisión ir a esta visita donde se desplegó todo el pleno de la comisión, menos un comisionado que es de Colombia y el equipo. Y entonces el énfasis fue verificar las distintas violencias que ocurren en Colombia ante también el proceso de paz desde que se ha implementado en el país, pues con un signo muy claro en los acuerdos de paz de 2016. Entonces, claro, las afirmaciones son duras porque hay una constatación de una situación de violencias que sigue compleja en Colombia, pero también es un informe que abre rutas, que abre puentes, que abre diálogo, que da recomendaciones. Los informes de la Comisión Interamericana no solamente son un recuento de violaciones a los derechos humanos, son un recuento también y una perspectiva de oportunidades para los estados. Para eso está la Comisión, para monitorear la situación de los derechos humanos y ofrecer salidas, pues desde el mandato de 66 años que tiene la Comisión Interamericana. Y que ha sido un mecanismo para muchos que no encuentran solución dentro de sus mismos países. Pero también veo que esta semana publican ustedes acuerdos de solución amistosa relacionados con Colombia. ¿Cómo fue ese diálogo con el gobierno de Colombia? ¿Cómo ha asumido sus responsabilidades y ha tomado medidas para resolver una situación que, solo leyendo el informe se ve, sigue siendo una situación muy compleja? Sí, qué bueno que toca ese punto porque son dos mecanismos que corren en paralelo, digamos. Una cosa es el monitoreo de la situación de los derechos humanos que patentiza este informe con 57 recomendaciones. Ahí lo tienen en pantalla el público. Y otra cosa son las peticiones y los casos que se presentan por violaciones a derechos humanos. Colombia es un estado que regularmente acepta, digamos, los informes de la comisión. Cuando se admiten estas violaciones, se presenta el informe para seguir el caso y Colombia regularmente accede a acercarse con las víctimas y con sus representantes, con los peticionarios, para poder llevar adelante acuerdos de solución amistosa. Tenemos una tradición muy relevante con Colombia en esto, porque sí es un país que es muy receptivo al sistema. Entonces vamos tejiendo acuerdos con muchos casos de mucho tipo. Hay gran conciencia de derechos humanos en Colombia y por eso llegan muchas peticiones y muchas denuncias por violaciones a derechos humanos, paradójicamente porque hay una gran conciencia sobre los derechos social, académica, de especialistas del mismo Estado. Y por otro lado,
vamos ofreciendo pues esta alternativa, 57 recomendaciones en un informe del país de una visita amplia, profunda que tuvo lugar en el mes de abril del año pasado y que nos permite dialogar sobre las falencias que tiene Colombia ahora pues frente a la violencia causada por actores armados no estatales, como ustedes saben, las economías ilícitas, las violencias de género, todo lo que el crimen organizado también ha fracturado en el tejido social del Estado, del país, pero me parece que la Comisión Interamericana da salidas importantes y oportunas. Quiero aprovechar, presidente, para preguntarle, ¿cómo está la comisión? ¿Cómo están haciendo su trabajo? Sé que hay retos para hacerlo por los temas que tocan, pero también por la financiación, por las presiones que existen. ¿Cómo está la comisión hoy en día? Y lo que vemos que presentan sobre Colombia y las soluciones es algo que se da en otros países. ¿Están ustedes pudiendo hacer su trabajo? Sí estamos pudiendo hacer nuestro trabajo, nosotros actuamos con independencia, autonomía, somos un órgano que está, digamos, albergado en documentos y en tratados que se ha dado la Organización de los Estados Americanos, somos un organismo que sirve a esos estados de la OEA, pero esos estados han depositado en la Comisión la supervisión de los derechos humanos. Y tenemos que hacer nuestro trabajo con independencia del signo político de los gobiernos, con independencia de mucha mayor cercanía con los temas de derechos humanos o cierto escepticismo, estamos tratando de hacer nuestro trabajo porque es el mandato, porque eso nos da integridad, porque es lo que debemos hacer, porque estamos para evidenciar cuando hay violaciones a derechos humanos, denunciar también, y estamos para ofrecer respuestas ante esas violaciones. La centralidad de la Comisión Interamericana son las violaciones y la sociedad que requiere ejercer y garantizar sus derechos. Y a pesar, yo le debo decir que a pesar, eso es una cosa de enorme valor ahora, a pesar de la crisis financiera que hemos tenido este año y muy acendrada en los primeros meses, hemos podido sacar adelante el trabajo de la comisión junto con el Pleno y el equipo de la Secretaría Ejecutiva y hemos podido tener una presencia muy relevante pues en todo lo que nos piden, medidas cautelares de protección a personas que están en grave riesgo, los casos cuyos informes de fondo ofrecemos para que el Estado atienda recomendaciones o en su caso llevamos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el monitoreo de países en situaciones complejas como acabamos de advertir con Colombia. Y hacemos todo esto a través de un sistema de recomendaciones amplio para que los países puedan reparar violaciones a derechos humanos, adecuar su marco normativo e institucional. Hoy por hoy le preocupa mucho a la Comisión Interamericana y se lo quiero compartir, la debilidad de la institucionalidad democrática a la que muchos de los países de la región están haciendo frente. Debilidad en la separación de poderes, en la independencia judicial, en la manera de establecer el sentido de la protección a través de la seguridad ciudadana. Pero la Comisión está poniendo alerta y está exactamente señalando por dónde hay que conducir la orientación en el respeto a los derechos, como lo hicimos con Colombia, en un diálogo permanente además con el Estado que muchísimo agradecemos. Retos en todos los países del hemisferio, algunos en donde no se veía al nivel ahora, se ve igual. Y tener en cuenta la Comisión, el último recurso o el único recurso que tienen muchos para hacer defender sus derechos humanos, algo que todavía algunos creen es un favor o una concesión. No, es un derecho. Muchas gracias. José Luis Caballero Ochoa preside la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, nos acompaña desde México. Muchas gracias por estar en Le directo. agradezco USA. enormemente la oportunidad y estoy siempre a su disposición.